cordial saludo. Es para mí un placer darle la bienvenida a Dojo Virtual, su canal de defensa personal. Mi nombre es Carlos Miguel y voy a intentar, en lo posible, enseñarle a enfrentar y sobrevivir situaciones de agresión de las formas más seguras y efectivas. Acompáñenme. Siendo esta nuestra primera entrega, voy a hablarles un poco de mí. Nací en Cuba y desde temprana edad practico las artes marciales de manera ininterrumpida. Son ya más de 40 años de entrenamiento, de los cuales he enseñado por algo más de 30. Tengo grados de cinturón negro en karate, aikido, ninjutsu y jiu-jitsu tradicional. He practicado además el judo, el iaijutsu, el taekwondo y el muay thai, así como diferentes formas de kobudo. A lo largo de todo este tiempo he logrado desarrollar algo así como un sistema que se ha nutrido de diferentes fuentes buscando, desde mi visión, los recursos más adecuados para que una persona con poca o nula intrusión en el mundo del combate pueda desarrollar capacidades que le permitan en corto tiempo convertirse en alguien apto para defenderse y pelear. En nuestro canal iremos recorriendo cronológicamente un programa orientado a esto, partiendo de los conceptos más elementales hasta llegar a los temas más complejos y exigentes. No se requiere un físico especial ni habilidades previas de ningún tipo. Solo se necesita prestar atención, aprender y practicar de manera constante y disciplinada. Nuestro programa técnico se basa fundamentalmente en diferentes artes marciales japonesas, de modo que las técnicas se nombrarán en dicho idioma. Siempre que sea posible, no siempre lo es, se explicará el significado correspondiente en español. Para comenzar a trabajar, vamos a necesitar definir algunas nociones de partida. La primera de ellas es la postura natural o Chi-Sentai, que no es más que la posición en la que naturalmente permanecemos de pie, nos incorporamos e incluso nos movemos. En la misma, los pies se colocan ligeramente abiertos, separados a una distancia aproximada al ancho de nuestros hombros. Los brazos caen de forma relajada a ambos lados del cuerpo y la vista se dirige al frente mirando al hipotético adversario. Desde esta postura tenemos que ser capaces de defender, esquivar o atacar según se requiera en una situación de combate. Otra de las nociones de partida que vamos a requerir son las zonas de control energético. Se pueden definir 3 zonas de energía que van acordes a la posición relativa de un hipotético adversario en relación a nuestra posición natural. La zona verde es aquella en que el oponente está directamente en el frente y al alcance de nuestros brazos. En esta zona seremos capaces de desplegar toda nuestra fuerza y capacidad. La zona amarilla es aquella en la que nuestro oponente se encuentra en cualquiera de nuestros laterales en un ángulo de 90 grados. En esta zona solo contaremos con la mitad o menos de nuestra fuerza y capacidad. Y por último, la zona roja es aquella en la que nuestro oponente se encuentra a nuestra espalda. En esta zona prácticamente no seremos capaces de utilizar nada de nuestra fuerza o capacidad. La noción anterior nos lleva a la próxima. Si manteniéndonos en nuestra zona verde de energía logramos que nuestros adversarios caigan a su zona amarilla o roja, estaremos alcanzando la llamada ventaja posicional. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Espero que haya sido de su agrado y le sirva para crecer en su sistema de combate. Déjenme sus comentarios, preguntas y sugerencias. Siempre los voy a leer y a responder. Regálenme su like, active la campanita y comparte el link. Suscríbase para que continúe recibiendo nuestros materiales. Los espero muy pronto. Sayonara.